quisiera intervenir, hacer alguna pregunta. Bueno, Juancho, entonces pasemos al taller. Listo, profe, ahí está. Bueno, entonces la primera pregunta pues va orientada un poco a, después de entender toda esta fisiología, entender un poco cómo funcionan esas diferentes terapias que han propuesto para hormonas tiroideas, para tiroideas, que leyeron un poco ya, obviamente Juan lo explicó, pero a ver si tienen alguna otra idea, otra versión, Orlando. Muy buenas tardes, mi nombre es Orlando Mizar, fellow de segundo año de cuidado intensivo. Bueno, el aspecto de las terapias propuestas que muy bien ampliado lo hizo el doctor Alejandro, eh, vemos, encontré un esquema de revisión en el cual se basa en 7 principios. En gran medida es un manejo de soporte, un manejo sobre unas partes de la inactivación, tratando de inactivar la función o la producción de las hormonas tiroideas y por último tratar de erradicar los factores precipitantes de base. Entonces, lo primero que se planteó fue que plantean en los manejos de las tormentas tiroideas está un cuidado y soporte, oxigenación, monitorización, manejo un manejo adecuado del control de la temperatura, control de la hidratación y un manejo adecuado de la nutrición. El segundo punto es ya iniciar, tratar de inhibir la síntesis de nuevas hormonas. Esto es con tionamidas. Hablamos de ellos con el metimazol y el propionturacilo. Y la función como tal, como ya ha comentado Juan Sebastián, era más que todo era inhibir la síntesis de nuevas hormonas tiroideas. Un tercer punto que se plantea es inhibir la liberación de la hormona tiroidea a la hora después de administrado de la administración de estas tionamidas. Esto ya se recurre mediante 2 métodos y que ambas actúan es después de haberse iniciado esta inhibición de la secreción. eh, que es con soluciones yodadas como la solución de Lugol, yoduro de potasio o ácido hiaponoico, o el uso de litio en los pacientes en los que no tolere las soluciones yodadas. La intención de las soluciones yodadas, como había comentado, es bloquear la liberación de la hormona almacenada previamente y disminuir el transporte y la oxidación de yoduro a nivel de las células foliculares. Es un papel similar con el litio, que se usa más que todo como una alternativa cuando el paciente presenta reacciones alérgicas a estos eventos yodados. Eh, otro punto donde ellos van a actuar es que se plantea un manejo es inhibir la capacidad de la acción de la hormona tiroidea. Y esa inhibición se ocurre en menor medida con el uso de los receptores beta adrenérgicos, bloqueándolos como tal. Entre ellos se puede usar el propanolol, esmolol, reserpina. Y aunque el problema con ello es que no se tiene una adecuada cuantificación, y el otro es usando el uso de esteroides, puede ser hidrocortisona o dexametasona, y el objetivo como tal para ambos es mejor. Lo que sí se ha demostrado con ello es que mejoró la tasa de supervivencia en los pacientes con tormenta tiroidea. Eh, en especial, más que todos los pacientes que ya tienen signos de choque o que haya además otros signos francamente de alteraciones del mismo cortisol. También otro punto, los puntos importantes estaba tratar el evento precipitante, que siempre es importante buscar ser activos, buscar si es un evento infeccioso. eh,
más que todo en los pacientes que han presentado tirotoxicosis que ha estado relacionado con eventos febriles, buscar por donde sea donde está ocurriendo eso, y eso es mediante cultivos, llámese hemocultivos, urocultivos, estudios de radiografía como tal. Y en los pacientes con cetoacidosis diabética también tratar de corregir este problema precipitante que también se puede ocurrir. Por último, si a pesar de todos estos esquemas, si no se ha podido controlar, también está la terapia definitiva, que sería la extirpación quirúrgica de la tiroides o la terapia de ablación mediante yodo radioactivo, que ya se hace más que todo en los pacientes ya previamente indicados. Listo. Eso es todo. Muchas gracias, Orlando. ¿Alguien tiene alguna anotación adicional? Realmente el lío de estas tormentas tiroideas es que usualmente, como son enfermedades de muy baja prevalencia, tenemos dificultades para conseguir las cosas que necesitamos en el momento. Entonces o no hay propilturacil, o no hay metimazol, o vaya y busque en el laboratorio a ver si alguien le regala Lugol, o mire a ver qué va a hacer. La otra pelea siempre es cómo monitorizar esto, digamos, cómo saber que una terapia está funcionando o no. Entonces dicen que se demora en actuar, entonces que no bajan los niveles. Otros dicen que sí, que se puede monitorizar a través de T3. Hay, digamos, grandes discusiones alrededor de cómo manejar estas tormentas tiroideas. Los intensivistas usualmente nos vamos a lo clínico, entonces lo que hacemos es que por lo menos asiste en tormenta tiroidea no se le note tanto. Y es como a lo que jugamos mientras logran estabilizar las hormonas tiroideas. Muy avanzado, es demasiado difícil de manejar. Hoy en día, gracias a Dios, la mayoría que vemos son generalmente porque dejan de tomarse la droga o la EPS no se las da, y entonces pues alcanza uno a hacer ajustes antes de que vaya demasiado grave. Pero cuando eran debuts de esto, la vaina es muy grave. Obviamente el manejo de las tormentas tiroideas es anecdótico. Los más grandes llevarán unas, los chiquitos llevamos unas poquitas. Es pocas las que ve uno en general. Cata. Buenas tardes, mi nombre es Catalina Corrales, yo soy residente de segundo año de la Universidad de La Sabana. Solamente pues para agregar con respecto a lo que nos decía pues el expositor y Orlando, yo encontré también los secuestradores de ácidos biliares, la estiramina, que pareciera disminuir el reciclaje enterohepático de las hormonas tiroideas, y adicional a todo lo que nos decía Orlando, la plasmaféresis también en situaciones pues que no tenemos más recursos o algo más, incluso pues denominándose pues eliminando las citoquinas, los anticuerpos y las hormonas tiroideas del plasma, también podrían ser una oportunidad mientras salimos sobre todo de la parte más crítica. En algunos casos muy graves han hablado de la hemoperfusión de carbón, también para reducir la tiroxina circulante. Muy bien, Cata, muchas gracias. Bueno, muy bien. La segunda pregunta entonces va orientada más a cómo sospechar enfermedad tiroidea en los pacientes críticos, un poco orientado hacia, digamos, lo que ya explicó Juan de cómo sospechar una tormenta tiroidea, cómo sospechar un hipotiroidismo en coma, pero también cómo pensar o por cómo buscar una enfermedad tiroidea. Laurita. Aló. Ahí te oímos. Bueno, listo. Buenas tardes. Mi nombre es Laura Larcón, residente de cointensivo de la Universidad de La Sabana. Bueno, aquí en esta pregunta, primero quiero centrarme un poco más en lo que hablamos de la enfermedad del paciente eutiroideo, o lo que han denominado también como el síndrome de enfermedad no tiroidea. Con respecto a la sospecha, pues primero debemos tener una alta sospecha clínica, pues como
veíamos durante la charla, es una patología que sí tenemos en un porcentaje alto en los pacientes en unidades de cuidado crítico, que incluso puede llegar hasta el 70%. Digamos que el espectro de la enfermedad puede ser muy amplio, como nos decía Juan, pues presentando alteraciones en el metabolismo de la carbohidrasa, de los carbohidratos, perdón, alteraciones de la regulación térmica, también casos hasta pues falla respiratoria, alteraciones del estado de conciencia, pero pues lo más frecuente es que, digamos, el cuadro clínico cardinal sea pues por el motivo por el que el paciente ingresó a la unidad. Entonces, el paciente en la sepsis, el paciente con la quemadura, el paciente con la neumonía o pues lo que sea que lo haya llevado a la unidad de cuidado intensivo. Por eso pues es importante siempre, digamos, tener como el grado de sospecha, porque puede que no muestren una clínica franca del hipotiroidismo. Que de la mano entonces tenemos como lo más importante es pues tener la bioquímica para evaluarla. Entonces, como les decía, pues hablando más específicamente del síndrome del eutiroideo enfermo, pues lo más importante es que vayamos a hacer un rastreo de la TSH y de la T3, que para el caso de esto pues tendríamos la T3 baja y una TSH también baja, entonces en contra de lo que nos explicaba Juan, que es como la regulación hormonal normal. En casos en que ya la enfermedad pues haya progresado, podemos tener incluso niveles de T4 también bajos, pero pues lo más importante es que tenemos una TSH que está dentro del rango de referencia y pues no hay una compensación normal como sería pues un hipotiroidismo primario. De la mano de esto pues debemos también estudiar cómo está el eje también del cortisol. Y pues los pacientes con el síndrome del eutiroideo enfermo también pueden presentar alteración en los niveles de aminotransferases y SPK. Pero pues digamos que el signo cardinal acá pues es, como lo decía, la T3 baja con una TSH que va a estar normal. Bueno, eso con respecto al eutiroideo enfermo. No sé si de pronto alguien quiera complementar con algo más. Muchas gracias, Laurita. Orlando. Aló, sí, buenas tardes. Bueno, yo busqué la verdad es que para revisiones de adulto, de pediatría, un poquito lo de la enfermedad del paciente de tiroideo es como la mayoría hablan es sobre comentarios de casos. Y sin embargo, sí encontré una revisión de adultos que me llamó mucho la atención en el que explicaban que los fenómenos de los trastornos de la tiroides ocurrían casi un 70% en los pacientes críticos. Entonces, como que en quién sospecharlo, pues sería enfocarlo a dos grupos. En los pacientes en que tengan signos clínicos francos de trastorno tiroideo, que podría ser alteración del estado de la conciencia, función miocárdica suprimida, hipotermia, que es más franco de hipotiroidismo, edema facial, debilidad muscular o algún otro trastorno, y el otro grupo se podía dividir en aquellos pacientes que están teniendo una medicación que uno sabe que va a llevar a un hipotiroidismo sintomático, como es el paciente que está con uso de glucocorticoides, uso de yodo o inclusive uso de amiodarona y el uso de betabloqueadores. Como que ese grupo de pacientes, si tienes eso, está crítico y tiene alguno de estos antecedentes, pues es bueno sospecharlo y en lo posible sí considerar un tratamiento. Listo, profe. Gracias, Orlando. ¿Alguien tiene alguna otra opinión sobre la sospecha de enfermedades tiroideas en pacientes críticos? Bueno, y la pelea álgida que, como les mostró Juan, sigue ahí, es si deberíamos o no deberíamos hacer estas suplementaciones en los pacientes con enfermedad crítica tiroidea, fuera de los escenarios pues del hipotiroidismo franco. La pregunta es, en estos pacientes con
síndromes eutiroideos deberíamos o no suplementar, o si han encontrado algún otro uso secundario de las hormonas tiroideas en terapias de paciente crítico. Hernán. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Hernán Herrera, soy residente de cuidado intensivo pediátrico. Como bien han dicho Orlando y Laura, lo más importante es tener en cuenta, uno, el paciente, digamos, si su perfil de laboratorios ha variado, pues como bien nos explicaba Laura, si la T4 se mantiene normal, pero ya hay una T3 que tiene una disminución notable y una TSH que se mantiene pues en rangos normales. Aparte de los medicamentos que nombró Orlando, también se ha visto el efecto en disminución de la hormona tiroidea con dopamina y fenitoína. Y la base, digamos, para intentar hacer una reposición aguda en algunos pacientes se ha visto desde estudios en adultos, en los cuales en los posoperatorios cardiovasculares se ha visto que con los pacientes que tenían disminuciones notables de T3 han definitivamente tenido una respuesta significativa disminuyendo la mortalidad cardiovascular y el tiempo de hospitalización como tal en UCI. En algún otro grupo de pacientes también adultos, la suplementación con T3 también presentaban mejoría en la función ventricular izquierda y restauración de la expresión del gen de los cardiomocitos a niveles eutiroideos. Y en otra serie también reportan que hay pacientes que presentan mejoría concomitante del volumen sistólico y así como del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. En series de niños y en el estudio que mostraba Juan en la presentación, se ha visto que en pacientes que se llevan a cirugía cardiovascular y que muestran este perfil tiroideo alterado y se inicia reposición, se ha visto que disminuyen los tiempos de ventilación mecánica, el grado de disfunción orgánica y las puntuaciones vasoactivas inotrópicas son menores si se inicia una reposición aguda. Y en los pacientes también que presentan esas alteraciones que logramos medir, iniciamos el tratamiento rápido en las primeras 72 horas y ha visto que presentan una mejoría cardiovascular notable. Entonces, tal vez si nos enfocamos en el grupo de pacientes cardiovasculares, que sabemos que una población son los pacientes con síndrome de Down, pues posiblemente se beneficien si hacemos un perfil tiroideo y lo tienen alterado, pero que haya como tal una reposición o una indicación de todos los pacientes, tal vez no, tal vez en los que tengamos alta sospecha o que hayan recibido alguna medicación de las que se han nombrado anteriormente. Pero sí, como también nos dijo Juan en la presentación, sí se ha visto que disminuyen la estancia, disminuyen la necesidad de soporte vasopresor y los tiempos de ventilación mecánica. Eso fue lo que encontré específicamente. Muchas gracias, Hernán. ¿Alguien quiere anotar algo más? ¿O leyó algo diferente? ¿O está en desacuerdo? ¿O está de acuerdo? Hola, doctor. Dale. No sé si quisiera pues profundizar Bueno. este punto, pues que digamos que ya estamos finalizando la charla, entonces lo que encontré yo profundizando un poco más la discusión es que hay mucha controversia. La evidencia más fuerte se encuentra en los pacientes cardiovascular, como muy bien lo dijo Hernán, y todo apunta a que habría de pronto algún tipo de mejoría en pacientes menores de 5 meses. Y era lo que les mostraba en este estudio, que incluso a ellos se les invirtió. O sea, cuando eran menores de 5 meses y los trataban, les iba mejor. Pero incluso cuando eran mayores de 5 meses, lo que pasaba es que le iba mejor al placebo. Entonces, eso fue lo que reportó ese primer estudio, que es el estudio TRIC. Sin embargo, ese estudio, el mismo autor lo que habla es que probablemente hubo algunas fallas durante el estudio, dentro de las cuales las que encontraron fue que no pudieron hacer ecocardiografía porque al parecer fue muy subjetiva y no la pudieron meter en el estudio y era dentro de las cosas que querían mirar, si mejoraba la función cardíaca, por lo cual uno cuando lee el estudio, digamos que queda un poco limitado y digamos que yo creo que esa fue la motivación para que el grupo insistiera e hiciera un nuevo ensayo clínico, que es el que les reporté que probablemente ya estarán los resultados.
El otro estudio que mostraba también la mejoría se da en pacientes de menores de 5 meses, pero uno cuando ve las mejorías son mejorías mínimas, o sea, ellos casi siempre evalúan el tiempo de extubación y las mejorías son casi con el límite de que se cruzan con el placebo. Entonces, pues esperemos a ver qué dice el nuevo estudio y pues, como dice Hernán, por ahora no hay mucha evidencia sobre el manejo. Gracias. Bueno, de acuerdo, en principio no hay una indicación clara actualmente y se limita mucho a la experiencia clínica y algunos grupos, sobre todo en cardiovascular, cuando están intensamente enfermos. Hay por ahí alguna sensación también de que probablemente la hormona tiroidea per se logre mejorar receptores, logre algunos efectos que no tengan que ver con la enfermedad tiroidea, entonces que potencialmente podría funcionar en un escenario más bien de pacientes que requieren un grave soporte vasopresor o vasoactivo o tienen mucha depresión cardiovascular y no tanto que sea el subgrupo de los pacientes eutiroideos. Vamos a ver qué sale el nuevo estudio, probablemente será negativo con base en este primero y seguirá habiendo información en el tintero difícil de manejar, no sabemos si de pronto es la manera como estamos entregando la hormona, digamos que hay más dudas que respuestas, pero digamos que hasta la fecha nadie podría decir a ciencia cierta o con seguridad que suplementar hormona tiroidea en estos escenarios sirva para algo. Claramente sí es un factor pronóstico y eso no lo deben confundir con necesidad de suplencia. Bueno, felicitaciones a todos, muy interesante la presentación de hoy. Para cerrar, Juan Camilo les quiere hacer una invitación, entonces le voy a dar la palabra a Juan Camilo. Gracias, Pablo. Buenas tardes a todos. Ustedes saben, la red Network, la red latinoamericana de cuidado intensivo, viene trabajando ya hace un tiempo en varios frentes. Uno de ellos es académico, con el blog. Algunos de ustedes lo deben conocer. Les dejo aquí en el chat el link para que los que no lo conozcan lo puedan mirar. La idea de ese blog es colgar posteos de diferentes temas afines al cuidado intensivo desde el punto de vista de la educación continuada que podemos hacer entre todos en este lado del mundo en español y compartiendo los conocimientos de cada uno